Iniciamos con el séptimo y último tema del curso de dibujo técnico, que es el tema de tuberías. Cuando hablamos del dibujo de tuberías, básicamente estamos enfocándonos a la distribución que van a tener una línea o un sistema de tuberías a lo largo de una empresa, lo que puede ser una planta de procesamiento. Por eso es que el dibujo como tal es un dibujo muy simple. Esos dibujos normalmente son conocidos como dibujos a una línea. Aquí vamos a ver un isométrico de un sistema de tuberías. Cada una de las líneas que estamos viendo corresponde entonces a una tubería. O sea, es independiente del diámetro que se tenga, porque lo que me interesa es básicamente la distribución que van a tener a lo largo de una planta. Aquí vemos, por ejemplo, una vista donde se tienen tres tanques y se pueden ver algunos accesorios que están también distribuidos a lo largo de la figura. Cuando hablamos de accesorios de las tuberías, estamos haciendo referencia a todos aquellos elementos que se unen a la tubería que no es el tubo como tal. O sea, lo que vienen a ser las conexiones tipo codo, lo que son las bifurcaciones, válvulas, manómetros, sensores de presión, entre otros. Aquí vamos viendo algunos accesorios de tubería, como lo son los codos, que los codos son utilizados para dar un cambio de dirección básicamente a 90 grados. Están las T's, las reducciones, que es cuando yo quiero cambiar el diámetro de una tubería. Aquí vemos una que son las bridas. Las uniones por brida generalmente se utilizan con una placa circular que va soldada a las tuberías, y en cada uno de los agujeros que se están viendo va un perno. Ese perno es roscado. Normalmente el tipo de unión por brida se utiliza cuando las tuberías van fluidos a alta presión. Aquí estamos viendo diferentes tipos de brida. Ahora estamos viendo algunas válvulas que se utilizan en los sistemas de tuberías, y cada una de estas válvulas y cada uno de los accesorios que se utilizan en el dibujo tiene una representación gráfica. Esas representaciones gráficas van acorde al dibujo a una línea de tuberías. Aquí vemos entonces un resumen de más o menos cómo se pueden dibujar cada uno de los elementos. Las válvulas, entonces dependiendo del tipo de válvula que yo vaya a utilizar, es la forma que se va a dibujar. Lo mismo las tuberías y otros accesorios que se pueden tener. La presentación va a quedar disponible para que la puedan descargar desde el blog del curso, para que les queden a la mano esta información. Adicionalmente a eso, los dibujos de los otros equipos que pueden existir en una planta, como lo son las bombas, los motores, tanques, entre otros, también tienen una forma específica de dibujarse. Aquí tenemos entonces una idea de cómo se deben dibujar los diferentes elementos de las tuberías. Muy bien. Lo primero que se debe hacer cuando tenemos un isométrico de tuberías y queremos sacar las vistas,
al igual que se ha venido trabajando hasta el momento, es seleccionar entonces un plano de referencia que va a servir como mi vista frontal. Vamos a ubicarnos entonces como observadores, asumiendo que esta va a ser mi vista frontal. ¿Qué hay que tener en cuenta? La dirección que tienen las tuberías en los segmentos con referente a nosotros como observadores. Básicamente las tuberías van a tener una distribución paralela, a un plano paralelo al observador, y van a tener una distribución perpendicular al plano del observador. En este ejemplo que tenemos en pantalla, ¿cuáles serían planos paralelos al plano del observador? Sería el segmento AB, el segmento CD y el segmento EF. Los tramos de tuberías que son perpendiculares al observador van a ser el segmento BC y el segmento DE. Los segmentos que son perpendiculares al observador, al momento de dibujar, se van a dibujar como un círculo. Si existe algún elemento o un accesorio en esos tramos de tuberías, no se dibujaría como tal. Eso ya se vería, digamos, en otra de las vistas. Entonces comencemos a sacar entonces nuestra vista frontal. Estamos como observadores acá y lo que se debe hacer a continuación es seleccionar un sentido para poder analizar la tubería, sea empezando por el extremo A y vamos realizando todo el trayecto que tiene la tubería, o empezando por el segmento F y vamos desplazándonos en el sentido opuesto. Vamos a iniciar entonces con el segmento AB. El segmento AB para el plano del observador es un segmento paralelo, por lo tanto yo lo voy a ver con su verdadera forma y tamaño. O sea, el segmento A va a ser una línea vertical. A partir de este punto tenemos el segmento BC. Como es un segmento perpendicular al observador, lo vamos a dibujar como un círculo. Ese círculo lo único que nos está haciendo referencia es que es perpendicular al observador, independiente del diámetro que tenga la tubería. O sea, lo que se va a hacer es un círculo, digamos, de forma esquemática. Y sería algo como esto. Vamos a dibujarlo más grande para que quede. Muy bien. Entonces, este segmento que es circular corresponde al segmento CB. Ahora continuamos con el segmento CD. Es un segmento que también es paralelo al plano de nuestro observador y, muy importante, ese segmento debe iniciar en el centro de esta circunferencia. O sea, sería algo como acá. Obviamente cada uno de estos segmentos tendría el valor real que tiene la tubería en cada uno de sus tramos. El segmento ED también es un segmento que es perpendicular al plano del observador, o sea que se va a ver como un círculo. Es muy importante que nos demos cuenta de que la línea que viene horizontal en este caso no toca o no atraviesa hasta el centro de la circunferencia, solamente va a llegar hasta su perímetro. Este círculo entonces también corresponde al segmento de E.
Y finalmente el segmento EF, que es un plano paralelo al plano de proyección del observador, también inicia desde el centro y se hace hacia el lado derecho. Finalmente, esta sería la vista frontal que corresponde al isométrico que estamos viendo en pantalla. Vamos a sacar la vista lateral derecha, entonces como observadores cambiamos nuestra posición. Esta es nuestra vista lateral derecha. Recuerden entonces que se hace al lado derecho si estamos trabajando en tercer cuadrante. El procedimiento es el mismo. Vamos a designar entonces un recorrido para nuestra tubería. Seleccionamos o empezamos con el segmento AB, es un plano paralelo, por ende lo vamos a ver como una línea vertical. El segmento BC también es un plano paralelo, tiene sentido hacia la izquierda. El segmento CD es un segmento perpendicular, por ende hay que dibujarlo como un círculo. Ese círculo quiere decir de que se está acercando al observador. Viene el segmento DE, entonces recordemos que ese segmento debe salir desde el centro de esta circunferencia y finalmente el segmento EF, que quiere decir de que se está acercando al observador por ser en un plano perpendicular. Así que también vamos a dibujarlo como un círculo. Importante, en el centro de ese círculo, en este caso debe quedar un pequeño círculo. Un pequeño punto que indica el extremo de la tubería. O sea, este punto que estábamos viendo, el punto que está en el centro, nos está representando el punto F. Vean que a partir del punto F o el extremo F ya la tubería no cambia de dirección. Entonces, ese punto que se está viendo representa entonces el extremo de la tubería en F. Aquí tenemos la vista frontal y aquí tenemos la vista lateral derecha. Vamos ahora a un ejercicio un poco más amplio. Aquí nos damos cuenta entonces de que tenemos dos válvulas de compuerta según la tabla que vimos inicialmente. Bueno, aquí ya nos está marcando entonces la vista frontal. Lo primero es ubicar entonces este equipo, que es un tanque. Sería algo como esto. Muy bien. Y continuar entonces realizando el trazado completo de la tubería, segmento por segmento. Aquí vemos entonces que tenemos un segmento vertical. Entonces la línea viene del punto vertical. Tenemos la válvula. Por encontrarse en un plano paralelo al plano de proyección del observador, se dibujan los accesorios. Cuando tenemos elementos o accesorios en un plano
perpendicular no se dibuja. Ya esos detalles vendrían a verse en la otra vista. Vamos a hacerlo un poco más grande. Muy bien, ya tenemos la válvula. Venimos con este segmento que es perpendicular, por ende lo vamos a ver como un círculo. Este círculo que estamos viendo nos representa este plano perpendicular. Ahora vamos con este plano paralelo. Entonces toma hacia la derecha y desde el centro. Esta línea horizontal corresponde a este segmento que vemos en pantalla. Segmento vertical, el pequeño, también es un plano paralelo al plano de proyección. Lo vemos vertical. Muy importante que estamos viendo entonces en las esquinas unas líneas. Estas líneas nos representan la unión que se tiene en las tuberías. Entonces cada vez que tengamos un cambio de dirección, de igual manera lo vamos a representar en las esquinas. Entonces aquí también debemos de hacer las trazos. Plano paralelo al plano de proyección, es una línea horizontal hacia la derecha. Venimos con esta línea vertical, vamos a hacerla completa y después hacemos el tramo de la parte que se acerca al observador. Entonces toda la tubería completa, después toma dirección hacia la izquierda y finalmente es un tramo perpendicular, lo vamos a ver como un círculo. Aquí sí entra un detalle y es que aquí la línea sí llega hasta el centro de la tubería, porque es a partir, o sea, este punto que estamos viendo acá nos representa esta esquina de la tubería, este punto, y es a partir de ese punto donde la tubería se vuelve perpendicular. Por eso es que en este momento estamos viendo que la línea llega hasta el centro. Vamos ahora con este segmento que tiene la válvula. También es un segmento perpendicular, lo vamos a ver como un círculo. Eliminamos la línea que pasa por el centro. Este círculo está representando este segmento perpendicular. La válvula que tiene ahí no se dibuja. Eso se va a ver en otra de las vistas. Y ahora falta este segmento vertical que parte desde el centro hacia arriba. Van a coincidir, o sea, en este punto, desde el centro, va a coincidir con la tubería de atrás, pero no importa, esos detalles ya se logran a ver en las otras vistas, sea una vista superior o sea una vista lateral derecha. Muy bien. Y ahora sí, para terminar de organizar nuestra vista,
dibujamos entonces los codos, las uniones que tienen en cada uno de los extremos. Esta sería entonces nuestra vista frontal. Vamos a cambiar de posición estas vistas. A moverlo un poco. Y pasamos entonces como observadores a hacer la vista lateral izquierda, que sería en este caso. Igual la recomendación es la misma. Ubicamos entonces primero el tanque para comenzar a hacer el análisis desde él, y nos vamos siguiendo todo el recorrido de las tuberías. Entonces iniciamos ahora con este tramo o segmento vertical. Como es paralelo al plano de proyección, tiene un accesorio que lo vamos a dibujar, que es la tubería, la válvula. En este punto, y nosotros como observadores vemos que la tubería toma hacia el lado derecho, que en la vista frontal correspondería entonces al círculo. Aquí vemos que toma hacia el lado derecho. En este punto la tubería es perpendicular y se aleja del observador. Cuando las tuberías se alejan del observador, la línea horizontal o vertical llega hasta el centro de la circunferencia, como vemos acá. La línea horizontal llega hasta el centro. Este círculo entonces representa todo este segmento. Al final la tubería tiene un tramo que es vertical. Aquí no se hace desde el centro sino desde el perímetro. Aquí nuevamente se tiene un segmento que es perpendicular, por ende se hace la circunferencia y se hace desde el centro. En la vista frontal este círculo correspondería a esta línea horizontal. Aquí vemos entonces que la tubería baja en vertical y parte desde el perímetro de la circunferencia. Aquí la tubería se acerca al observador en un plano perpendicular, lo vamos a ver como un círculo. Y finalmente, desde el centro hacia la izquierda tenemos un tramo de tubería. Importante lo que pasa en este punto. Como tenemos parte de la tubería que es tapada por el tanque, se puede ver como una línea invisible. Aún nos falta
este segmento que tiene la válvula parte aproximadamente desde aquí. Dibujamos también entonces los detalles de la válvula. Aquí es un accesorio tipo T, entonces hay que dibujar las uniones. Y viene el tramo vertical, se hace desde este extremo hasta arriba, con sus respectivas uniones. Finalmente esta sería la vista lateral izquierda. Como pueden notar, el dibujo es muy sencillo, muy similar a los isométricos y a las vistas que hemos trabajado hasta el momento en el curso. El documento les va a quedar también montado como anexo para que lo puedan descargar, consultar principalmente lo que son las tuberías y cómo se dibujan los otros elementos en una planta, tales como son los motores, las bombas, los intercambiadores de calor, etcétera.